Había una regla no escrita en el México de 1953. Cuando María Félix entraba a una habitación, todos los demás dejaban de existir. No era arrogancia, era gravedad. Era el tipo de presencia que no se aprende ni se finge, la que simplemente aplasta todo lo que encuentra a su paso. Y esa noche, en una cena privada en la colonia Polanco, María Félix entró, y Frida Kahlo estaba sentada al fondo de la mesa. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. Lo que pasó en las siguientes 2 horas se convirtió en el secreto mejor guardado y más repetido de la cultura mexicana. Una historia que circuló en susurros durante décadas, que algunos niegan, que otros juran haber presenciado, y que ninguna de las dos mujeres confirmó jamás en público. Pero los testigos existieron, y lo que vieron no fue una pelea de divas, fue algo mucho más oscuro. Esa noche no había cámaras, no había periodistas. Era una reunión de artistas, intelectuales y políticos en la casa de un coleccionista cuyo nombre todavía se protege. Vino importado, conversaciones en varios idiomas, el tipo de velada donde México se miraba a sí mismo como si fuera Europa. Frida llegó primero, cargando el dolor de siempre en un cuerpo que ya casi no le obedecía. El corsé de yeso debajo del vestido, la columna fragmentada, la sonrisa encendida de quien ha aprendido a convertir la agonía en performance. Estaba en su mesa, rodeada de admiradores, cuando las puertas del salón se abrieron. María Félix no saludó a nadie al entrar. Avanzó directo hacia el centro de la habitación como si el resto del espacio fuera decorado. Llevaba un vestido negro que costaba lo que un obrero mexicano tardaba 3 años en ganar. Sus ojos recorrieron la sala con la calma de alguien que ya sabe que ganó antes de que el juego empiece. Y entonces sus ojos encontraron a Frida. Una sonrisa, lenta, calculada. Lo que dijo en ese momento, en voz suficientemente alta para que la mesa entera lo escuchara, cambió el rumbo de esa noche para siempre. No fue un insulto vulgar. Fue algo peor. Fue una frase elegante envuelta en seda, diseñada para destruir sin mancharse las manos. Nadie en esa mesa supo cómo reaccionar. Y Frida Kahlo, la mujer que había sobrevivido un accidente que debió matarla, 35 cirugías, la traición de Diego Rivera y la indiferencia del mundo entero, se quedó en silencio. Por primera vez en su vida, Frida no tuvo respuesta. Para entender lo que pasó esa noche hay que entender lo que cada una de esas mujeres representaba. Porque María y Frida no eran solo personas, eran ideas. Eran dos versiones distintas y casi opuestas de lo que significaba ser una mujer poderosa en México. Y el país, en el fondo, nunca pudo tener a las dos al mismo tiempo sin sentir que debía elegir. María Félix era la belleza como arma. Nacida en Álamos, Sonora, en 1914, había llegado a la Ciudad de México con poco más que un rostro que paraba el tráfico y una voluntad que no reconocía obstáculos. No estudió actuación en ninguna escuela. No necesitó hacerlo. Tenía algo que no se enseña: la capacidad de hacer que una cámara, una habitación o un hombre entero giraran en torno a ella sin esfuerzo visible. A los 30 años ya era la mujer más fotografiada de América Latina. A los 40, Europa la llamaba la Doña, y los directores más importantes del cine francés peleaban por trabajar con ella. Pero María no era solo belleza. Era inteligencia disfrazada de frivolidad. Era una mujer que entendió antes que nadie que, en un mundo construido por hombres, la única forma de ganar era hacer que los hombres creyeran que ellos llevaban el control. Frida Kahlo era todo lo contrario. Era la herida como obra de arte. Había nacido en Coyoacán en 1907. Había sobrevivido la poliomielitis de niña y un accidente de autobús a los 18 años que le destrozó la pelvis, la columna, una pierna y varios sueños. Pasó meses inmovilizada en cama, y en ese encierro aprendió a pintar. Lo que salió de esos pinceles no era decorativo ni complaciente, era visceral, perturbador, político.
Era el interior de un cuerpo que sufría convertido en imagen imposible de ignorar. Frida no era hermosa en el sentido que México entendía la hermosura. Era magnética, era extraña. Era la mujer del bigote y las flores que hacía llorar a los críticos de Nueva York y que dormía con quien quería, hombre o mujer sin pedirle permiso a nadie. Se conocían, claro que se conocían. En el México cultural de esa época todos se conocían. Habían coincidido en exposiciones, en fiestas, en los círculos de Diego Rivera. Nunca habían sido amigas, nunca habían sido enemigas declaradas. Existían en paralelo, cada una en su propio universo, hasta esa noche. Hasta que María abrió la boca. La frase que dijo fue esta, y hay que decirla completa para entender el daño. Miró a Frida de arriba a abajo, con esa sonrisa lenta, y dijo en voz alta, «Qué lástima que, con tanto talento, Dios no te haya dado también un cuerpo para mostrarte». Silencio total. Frida no se movió. Sus ojos no parpadearon. Pero algo en su cara cambió, algo muy pequeño, casi imperceptible, algo que solo notan quienes saben mirar. No fue humillación, fue algo más antiguo y más profundo que eso. Y en ese momento nadie en esa mesa entendió todavía lo que acababa de ocurrir. Hay silencios que pesan más que cualquier respuesta. Y el silencio de Frida Kahlo esa noche en Polanco se volvió legendario precisamente porque nadie lo esperaba. Frida era conocida por su lengua, por su capacidad de destrozar a cualquiera con una sola frase, sonriendo mientras lo hacía. Diego Rivera decía que pelear con Frida era como intentar atrapar agua con las manos. Siempre te escurría entre los dedos y siempre terminabas empapado. Pero esa noche Frida no respondió. Los testigos de esa cena describieron el momento de maneras distintas, según los años que pasaron. Uno de ellos, un fotógrafo cuyo nombre aparece apenas como Ernesto en las pocas crónicas que existen, dijo décadas después que Frida simplemente bajó los ojos hacia su copa de vino y la giró despacio entre los dedos, que su expresión no fue de vergüenza, sino de cansancio. El cansancio específico de alguien que lleva demasiado tiempo peleando contra algo que no tiene forma ni nombre. María tomó asiento en el extremo opuesto de la mesa. La conversación reinició como si nada hubiera pasado, pero todos en esa habitación sabían que algo se había roto, o que algo se había mostrado, algo que normalmente se mantiene guardado detrás de los vestidos bordados y las sonrisas de salón. Lo que nadie sabía esa noche era lo que Frida había recibido esa misma tarde. Semanas antes el médico le había dicho lo que ella ya sospechaba. La pierna derecha, que la había traicionado durante décadas con infecciones y dolores que ningún calmante tocaba, tendría que ser amputada, por debajo de la rodilla. La operación estaba programada. No había alternativa. Frida lo había anotado en su diario con una caligrafía que sus biógrafos describen como sorprendentemente firme. Me van a cortar la pierna. Después de esa línea, un dibujo, 2 pies, pequeños, con flores alrededor. Esa tarde, antes de la cena, Frida se había puesto su vestido tehuano de siempre. Se había trenzado el pelo con más flores que de costumbre. Se había pintado los labios de rojo oscuro y había ido a esa reunión porque cancelar hubiera sido admitir que el miedo ganaba. Y entonces María Félix le dijo que su cuerpo era una lástima. No hay forma de saber si María conocía lo de la operación. Algunos dicen que sí, que el México de los círculos artísticos era un pueblo pequeño disfrazado de capital y que las noticias viajaban rápido entre copas. Otros dicen que fue una crueldad sin información, que es en cierta forma peor. El daño sin intención es el daño que no pide perdón porque ni siquiera sabe que existió. Lo que sí se sabe es lo que Frida hizo al terminar la cena. Se levantó de la mesa, caminó despacio hacia donde estaba María Félix. Se detuvo frente a ella y la miró en silencio durante un momento que varios testigos describieron como eterno. No dijo nada. Le extendió la mano. María la tomó, quizás sorprendida, quizás sin saber qué hacer. Frida se la apretó suavemente. Y se fue.
sin una palabra. Esa fue la respuesta. Y nadie en esa mesa supo si fue dignidad, si fue derrota o si fue algo completamente diferente que ninguno de ellos tenía el vocabulario para nombrar. La historia de la cena de Polanco no salió en los periódicos al día siguiente. No podía salir. No había periodistas presentes y los invitados entendían las reglas del silencio que se exige en esos salones. Pero México tiene una memoria oral que ningún papel puede contener. En 2 semanas la historia circulaba en cafés, en estudios, de artistas, en los pasillos de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y como todas las historias que viajan de boca en boca, fue cambiando. En algunas versiones, Frida había respondido con una frase devastadora que dejó a María sin palabras. En otras, habían terminado a gritos en el jardín. En la más exagerada de todas, que llegó a circular incluso en algunos diarios de nota roja meses después, con nombres cambiados, las dos mujeres habían llegado a los golpes, y el anfitrión había tenido que separarlas. Nada de eso ocurrió. Pero el escándalo creció de todas formas, alimentado por la fascinación que el público mexicano siempre tuvo por ver a sus íconos destruirse entre sí. Lo que sí ocurrió, y esto está documentado, fue la reacción de María Félix cuando la historia llegó a sus oídos en la versión distorsionada que el rumor había construido. Según personas cercanas a ella, María convocó a varias personas de su círculo y dijo, con la misma calma con la que decía todo: lo que yo dije esa noche no fue un insulto, fue una observación, y si Frida lo tomó como una herida, eso dice más de ella que de mí. Esa declaración llegó también a oídos de Frida. Y aquí viene lo que nadie esperaba. Frida no respondió con ira, respondió con un cuadro. En los meses siguientes a la cena, en pleno proceso de preparación para la amputación que cambiaría su vida, Frida pintó una de las obras más perturbadoras de su catálogo, una figura femenina de espaldas, vestida con ropas que algunos críticos identificaron como similares a las que María usaba en esa época. La figura estaba de pie frente a un espejo, pero en el espejo no se reflejaba un rostro hermoso, se reflejaba un esqueleto. El cuadro no tiene título oficial. En el inventario de la Casa Azul, aparece simplemente como sin nombre, 1953. Cuando los críticos de arte vieron la obra, nadie la relacionó públicamente con María Félix. Era demasiado delicado, demasiado directo. Pero en privado, en esos mismos salones de Polanco y Coyoacán, todos entendieron exactamente lo que Frida había querido decir. La belleza se mira en el espejo y ve lo que todos verán algún día. El cuadro llegó a manos de un coleccionista privado en 1954, pocos meses antes de la muerte de Frida. Salió brevemente a subasta en los años 70 y desapareció de nuevo. Su paradero actual se desconoce. María Félix vivió hasta los 88 años. Nunca habló del cuadro. Nunca confirmó haberlo visto. Pero una asistente que trabajó con ella durante más de 20 años dijo en una entrevista tardía que en el dormitorio de María, en su casa de París, había una reproducción fotográfica de esa pintura enmarcada en la pared. Nadie le preguntó por qué. Ella nunca lo explicó. Frida Kahlo murió el 13 de julio de 1954. Tenía 47 años. La causa oficial fue embolia pulmonar. Tenía la pierna amputada desde hacía menos de un año. En su diario, la última entrada dice: «Espero que la partida sea dichosa y espero no volver jamás». Una frase que suena a despedida y que sus biógrafos han debatido durante décadas sin llegar a un acuerdo. Murió en la Casa Azul de Coyoacán, en su cuarto, rodeada de sus pinturas, sus esculturas precolombinas, las fotos de Lenin y de Diego. Murió como vivió, con demasiadas cosas en demasiado poco espacio, toda ella desbordándose en cada rincón. Diego Rivera, a quien ella había amado y odiado y perdonado y vuelto a odiar durante casi 30 años, dijo que ese día fue el día más trágico de su vida, que no supo lo que había tenido hasta que no estuvo. María Félix no asistió al velorio, no mandó flores, no hizo ninguna declaración pública.
Nadie sabe si eso fue frialdad o si fue la única forma que María conocía de guardar algo que no quería mostrar. Lo que sí ocurrió fue esto. 3 días después de la muerte de Frida, María Félix apareció sola en la Casa Azul. No había visita programada. Simplemente llegó. La persona que atendió la puerta dijo que María pidió permiso para entrar un momento, que recorrió la casa en silencio, que se detuvo varios minutos frente al cuadro sin nombre de 1953 que todavía no había sido vendido, y que salió sin decir una palabra. Sin palabras, sin explicaciones, sin el escudo de siempre. Eso fue todo. Lo que pasó entre María Félix y Frida Kahlo, en aquella cena de Polanco, no fue solo el choque de dos egos monumentales, fue el encuentro de dos formas de existir en un mundo que no estaba construido para ninguna de las dos. María eligió usar su belleza como armadura. Frida eligió convertir su dolor en arte que el mundo no pudiera ignorar. Las dos ganaron. Las dos pagaron un precio que nadie más vio. La frase que María dijo esa noche fue cruel. Eso no tiene defensa. Pero el cuadro que Frida pintó como respuesta dice algo que va más allá de la venganza. Dice que la belleza sin interior es solo un esqueleto esperando mostrarse. Y que el dolor, cuando se convierte en arte, dura mucho más que cualquier vestido negro. Frida Kahlo. Hoy es uno de los rostros más reproducidos de la historia del arte. Sus cuadros valen decenas de millones de dólares. Su cara está en billetes, en murales, en museos de 4 continentes. El mundo que no supo amarla cuando vivía no puede dejar de mirarla ahora que se fue. María Félix también es leyenda, también es icono, también es inmortal a su manera. Pero hay una diferencia. De Frida quedó el dolor convertido en algo eterno. De aquella noche en Polanco quedó una sola imagen. Una mujer que recibió el golpe más bajo posible. No respondió con palabras, fue a su estudio, tomó un pincel y dijo todo lo que tenía que decir de la única manera que nadie podría silenciar jamás. Eso es lo que hace el arte cuando las palabras no alcanzan. Eso es lo que Frida sabía que María nunca entendería. Y quizás, solo quizás, esa visita silenciosa a la Casa Azul, 3 días después del funeral, fue la única forma en que María Félix supo decirle que sí lo había entendido. Demasiado tarde, pero lo había entendido.